Una fiel empleada doméstica ve su vida ponerse patas arriba cuando la esposa de su patrón comienza a amenazar la vida de la matriarca de la familia. Mientras la salud de la anciana se agrava, la empleada descubre un plan mortal que puede destruir todo lo que conoce. Determinada a salvar a su señora, toma una actitud audaz para exponer la verdad y cambiar el destino de la familia. Si esta historia les interesó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y díganos desde qué ciudad nos están viendo. Continuamos. Les prometo que esta será la mejor historia que escucharán en su vida. El portón de hierro forjado crujió suavemente mientras Dalva Ferrer atravesaba la entrada de la mansión de los Alvarenga, como hacía todas las mañanas desde hacía 15 años. El sol de la mañana porteña iluminaba los jardines perfectamente cuidados de la propiedad en Recoleta, haciendo brillar las gotas de rocío sobre las hojas de las palmeras imperiales que bordeaban el camino hasta la imponente residencia. Dalva siempre se sentía bendecida por trabajar allí, en ese pedazo de historia y elegancia que contrastaba con su vida sencilla de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. La mansión de los Alvarenga era una de las más tradicionales de Buenos Aires. Construida a principios del siglo pasado, sus paredes guardaban memorias de generaciones, fiestas suntuosas y negocios que moldearon parte de la historia de la ciudad. Dalva se ajustó el bolso al hombro y subió los escalones de la entrada lateral, la reservada para los empleados, con el corazón cálido por la familiaridad de aquel lugar que se había convertido en su segundo hogar. Dentro de la cocina amplia y luminosa, Dalva encontró a doña Eulalia ya sentada a la mesa, tomando su té de manzanilla matutino. La matriarca de la familia, a sus 78 años, mantenía una postura elegante y una sonrisa acogedora que siempre hacía que Dalva se sintiera más que una simple empleada. Eulalia Alvarenga era una mujer de fibra, viuda desde hacía 10 años, que había criado a su único hijo, Gabriel, con toda la dedicación y amor que una madre podía ofrecer. «Buenos días, doña Eulalia», dijo Dalva con el cariño de siempre, depositando su bolso sobre la encimera y atándose el delantal a la cintura. «Buenos días, mi querida Dalva», respondió Eulalia con aquella voz suave que cargaba décadas de historias. «¿Dormiste bien?» «Como un tronco, doña Eulalia». «¿Y usted?» Eulalia suspiró ligeramente, revolviendo la cuchara en el té con movimientos delicados. «Tuve unos sueños extraños, hija. Soñé que la casa estaba llena de gente, pero yo no conocía a nadie. Me desperté con el corazón oprimido». Dalva se acercó y tocó suavemente el hombro de su patrona. «Son solo sueños, doña Eulalia. Usted sabe que el señor Gabriel y yo estamos aquí para cuidarla». Eulalia sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos claros. «Lo sé, hija mía, lo sé». Dalva conocía a aquella mujer mejor de lo que muchos miembros de la propia familia la conocían. 15 años de convivencia diaria crearon lazos que superaban la relación profesional. Cuando Dalva llegó a la mansión, recién llegada de la matanza, después de la difícil separación de un matrimonio turbulento, Eulalia la acogió no solo como empleada, sino como alguien que merecía una segunda oportunidad en la vida. Fue Eulalia quien la ayudó cuando su madre enfermó, pagando todos los gastos médicos sin pestañear. Fue Eulalia quien la consoló cuando su hijo mayor decidió seguir carrera en el extranjero. Aquella mujer era más que una patrona, era una madre que el destino le había presentado. Gabriel Alvarenga, el hijo único de Eulalia, era un hombre de 42 años, serio y dedicado a los negocios de la familia. Alto, de hombros anchos y cabello oscuro siempre bien peinado, Gabriel había heredado de su padre la constructora Alvarenga, una de las empresas más respetadas de Buenos Aires, responsable de levantar algunos de los edificios más emblemáticos de la zona norte porteña. A diferencia de muchos herederos que Dalva había conocido a lo largo de la vida, Gabriel nunca fue arrogante o despectivo con los empleados. Al contrario, siempre trató a Dalva con respeto y consideración, llegando incluso a ayudarla económicamente cuando ella necesitó reformar la casa donde vivía con su hija. Aquella mañana, mientras Dalva preparaba el desayuno completo,
Gabriel bajó las escaleras con pasos apresurados, ya vestido con un impecable traje azul marino. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz diferente, algo que Dalva no veía desde hacía mucho tiempo. Era la luz de quien estaba enamorado. «Buenos días, mamá». «Buenos días, Dalva», saludó él, besando la frente de Eulalia antes de sentarse a la mesa. «Buenos días, señor Gabriel», respondió Dalva, sirviéndole una taza de café humeante. «Usted parece animado hoy». Gabriel sonrió, una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro habitualmente serio. «Tengo buenas noticias para compartir, pero voy a esperar a la cena de esta noche para contarlo bien». Eulalia miró a su hijo con curiosidad maternal. «Me estás dejando intrigada, hijo mío». «Será una sorpresa agradable, mamá, lo prometo». Dalva observó la escena con una opresión en el corazón que no conseguía explicar. Había algo en el aire, un cambio sutil que ella, con su intuición agudizada por años de observación, podía presentir. Intentó alejar aquella sensación incómoda y se concentró en sus tareas diarias, preparando la comida, organizando las habitaciones y cuidando de doña Eulalia como siempre había hecho. Por la noche, la mesa del comedor estaba puesta con la vajilla de porcelana fina que pertenecía a la familia desde hacía generaciones. Dalva había preparado una cena especial a petición de Gabriel, arroz con pato y farofa de castañas, ensalada de hojas frescas y un flan de leche condensada para el postre, la receta favorita de doña Eulalia. Las velas estaban encendidas, creando una atmósfera acogedora y festiva. Cuando el timbre sonó, Dalva sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía explicar el porqué de aquella sensación, pero algo dentro de ella se contrajo. Se secó las manos en el delantal y fue a abrir la puerta, encontrando a Gabriel acompañado de una mujer que inmediatamente captó toda su atención. La mujer era deslumbrante, alta, de cabello negro y largo que caía en ondas perfectas sobre los hombros, piel clara y ojos verdes que brillaban como esmeraldas. Vestía un elegante vestido rojo que abrazaba sus curvas de manera impecable, y su sonrisa era blanca y radiante. Había en ella una belleza casi irreal, una presencia que dominaba el ambiente. Apenas entraba. «Dalva, ella es Luana Méndez, mi novia», anunció Gabriel con orgullo evidente en la voz. El corazón de Dalva dio un vuelco. ¿Novia? Gabriel nunca había mencionado nada sobre una relación seria, mucho menos un noviazgo. Ella forzó una sonrisa educada y saludó a la visitante, sintiendo los ojos verdes de Luana recorrer la mansión con un interés que iba más allá de la simple curiosidad. «Mucho gusto, Dalva», dijo Luana con una voz melodiosa y calculada. «Gabriel me ha contado mucho sobre usted y doña Eulalia. Estoy ansiosa por conocer a la matriarca de esta maravillosa familia». Había algo en la manera en que Luana pronunciaba las palabras, algo demasiado artificial, demasiado ensayado. Dalva condujo a la pareja hasta el comedor, donde Eulalia esperaba con expectación. La reacción de la anciana al ver a Luana fue de sorpresa, seguida de una sonrisa educada, pero Dalva notó la vacilación en los ojos de su patrona. «Mamá, ella es Luana, la mujer con la que me voy a casar», dijo Gabriel, tomando la mano de su novia con orgullo. Eulalia se levantó despacio, apoyándose en la mesa, y saludó a Luana con la cortesía que su educación exigía. Pero Dalva, que conocía cada expresión de aquella mujer, percibió la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos temblaban ligeramente al apretar la mano de su futura nuera. Durante la cena, Luana encantó a Gabriel con historias de su vida, su educación en escuelas privadas de prestigio, sus viajes por Europa y sus conocimientos sobre arte y cultura. Hablaba con soltura sobre los negocios de la familia, demostrando un conocimiento sorprendente sobre la constructora albarenga, sobre los proyectos en curso e incluso sobre las propiedades que la familia poseía. Gabriel bebía cada palabra, completamente hechizado. Dalva servía los platos en silencio, pero sus ojos atentos no perdían ningún detalle. Observó cómo Luana admiraba los cuadros en las paredes, las piezas de decoración antiguas, la platería sobre el aparador. Su mirada no era de simple apreciación estética,
Era una mirada evaluativa, calculadora, como si estuviera mentalmente haciendo un inventario de todo lo que veía. «Esta casa es magnífica», comentó Luana, pasando los dedos delicadamente sobre la tela de la cortina. «¿Cuántas habitaciones tiene?» «Son 12 habitaciones», respondió Gabriel. «La mansión fue construida por mi abuelo en 1920. Es patrimonio histórico de la ciudad». «¡Qué maravilla!», suspiró Luana, sus ojos brillando con un interés que Dalva encontró excesivo. «E imagino que el valor sea considerable». Eulalia tosió ligeramente, cambiando de tema con habilidad. «¿Y su familia, querida Luana?» Gabriel no nos contó mucho sobre ellos. Por un breve instante, la sonrisa de Luana vaciló, pero rápidamente recuperó la compostura. «Mi familia es de Córdoba. Mis padres se fueron hace algunos años. Soy hija única, al igual que Gabriel. Quizás sea eso lo que nos acercó, esa comprensión de llevar el legado familiar sola». La respuesta fue vaga, pensó Dalva, pero Gabriel no pareció notarlo. Él estaba radiante, completamente absorto en su felicidad. Después de la cena, mientras Dalva recogía los platos en la cocina, Eulalia entró con pasos lentos y se sentó en una de las sillas, suspirando profundamente. Dalva percibió inmediatamente la preocupación estampada en el rostro de su patrona. «¿Qué le pareció ella, doña Eulalia?» Eulalia se quedó en silencio por un momento, eligiendo las palabras con cuidado. «Es muy bonita y educada. Pero, Dalva, hay algo que no consigo explicar. Cuando miro en sus ojos no veo calidez, veo cálculo». Dalva sintió un escalofrío. «Yo también sentí algo extraño», confesó en voz baja. «La forma en que miraba todo en la casa como si estuviera haciendo cuentas». Eulalia tomó la mano de Dalva con fuerza. «Mi hijo está enamorado y yo quiero que sea feliz. Pero una madre siente estas cosas, Dalva. Una madre sabe cuándo algo no está bien». Las dos mujeres intercambiaron una mirada cargada de aprensión. Ninguna de ellas imaginaba que aquella cena marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba los límites de la lealtad, el coraje y el amor que unían aquella casa. Los 3 meses siguientes pasaron como una vorágine. Luana se convirtió en una presencia constante en la mansión de los Alvarenga, visitando a Gabriel casi todos los días, siempre impecablemente vestida, siempre con aquella sonrisa perfecta que no alcanzaba completamente sus ojos verdes. Dalva observaba todo con creciente inquietud, notando pequeños detalles que parecían pasar desapercibidos para Gabriel, ciego por el encanto que aquella mujer ejercía sobre él. Una tarde de jueves, mientras Dalva doblaba ropa en la habitación de doña Eulalia, la matriarca se sentó en el sillón junto a la ventana y suspiró profundamente. Su rostro llevaba una expresión de cansancio que iba más allá de lo físico. «Dalva, ¿has notado lo diferente que está Gabriel?», preguntó Eulalia, su voz cargada de preocupación maternal. Dalva pausó sus actividades y se acercó a la patrona. «Está enamorado, doña Eulalia. Es natural que esté con la cabeza en las nubes». «Pero no es solo eso», insistió la anciana, sus manos temblando ligeramente sobre su regazo. «Ayer me dijo que quiere acelerar la boda. 3 meses, Dalva. Se conocen desde hace solo 3 meses y él quiere casarse ya el próximo mes». El corazón de Dalva se oprimió. «Eso es muy rápido». «Fue lo que le dije», continuó Eulalia, con los ojos llorosos. «Pero Gabriel me dijo que cuando encuentras a la persona correcta, no necesitas esperar, que Luana es el amor de su vida y que no quiere perder tiempo. Él nunca fue impulsivo así, Dalva. Nunca». Dalva se sentó en el brazo del sillón y tomó la mano de Eulalia. «¿Usted habló con él sobre sus preocupaciones?» «Lo intenté, pero no quiere escuchar. Dice que estoy siendo sobreprotectora, que finalmente encontró a alguien que lo comprende y que yo debería estar feliz por él. Y yo estoy feliz, Dalva, claro que sí. Pero una madre siente cuando algo no está bien». Aquella misma noche, durante la cena, Gabriel hizo el anuncio oficial. La boda se celebraría en 6 semanas, una ceremonia íntima para familiares cercanos y amigos,
seguida de una recepción en los jardines de la propia mansión. Luana estaba radiante a su lado, tomando su mano con un brillo triunfal en los ojos que Dalva no pudo ignorar. «Será tan especial», dijo Luana con aquella voz melodiosa de la que Dalva había aprendido a desconfiar. «Gabriel me mostró los jardines e imaginé lo hermoso que quedará con flores blancas por todas partes, un pasillo de pétalos de rosas, luces colgando de los árboles. Será un cuento de hadas». Eulalia forzó una sonrisa. «Es muy rápido, hijo mío. ¿Están seguros de que no quieren esperar un poco más, conocerse mejor?» Gabriel besó la frente de su madre con ternura. «Mamá, tengo 42 años. Sé lo que quiero. Luana es la mujer que siempre esperé. Por favor, sé feliz por nosotros». ¿Qué podía decir una madre ante tal súplica? Eulalia asintió, tragándose sus preocupaciones, pero Dalva vio las lágrimas que la anciana contuvo con esfuerzo. Las semanas previas a la boda fueron frenéticas. Luana tomó el mando de todos los preparativos, transformando la mansión en un centro de actividades constantes. Floristas, decoradores, caterers, músicos, todos desfilaban por la propiedad mientras Luana supervisaba cada detalle con una precisión casi militar. Dalva notó cómo ella se movía por la casa con creciente familiaridad, como si ya fuera la dueña del lugar, abriendo armarios, reorganizando habitaciones, tomando decisiones sin consultar a Eulalia. Un día, Dalva encontró a Luana en la oficina de Gabriel, hojeando documentos sobre la mesa. La puerta estaba entreabierta y Luana no percibió su presencia. Dalva observó escondida en el pasillo cómo los dedos de Luana recorrían los papeles con interés voraz, sus ojos escaneando números y valores. Allí había contratos de la constructora, documentos sobre propiedades, balances financieros. Cuando Luana finalmente salió de la oficina, Dalva fingió estar pasando casualmente por el pasillo. «Buenas tardes, Luana», saludó Dalva manteniendo la voz neutra. Luana se sobresaltó ligeramente, pero rápidamente recompuso su sonrisa perfecta. «Buenas tardes, Dalva. Estaba solo buscando a Gabriel. ¿Sabes dónde está?» «Salió para una reunión en la constructora. Debe volver solo por la noche». Los ojos de Luana brillaron con algo que Dalva no consiguió descifrar. «Entiendo. Bien, voy a aprovechar para resolver algunos detalles de la boda. Entonces». Dalva esperó hasta que Luana bajó las escaleras antes de entrar en la oficina. Los documentos estaban ligeramente desorganizados, como si alguien los hubiera manipulado a toda prisa. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué Luana estaba revolviendo los papeles de Gabriel? ¿Qué tipo de interés era aquel que iba más allá de la simple curiosidad de una novia? Aquella noche, Dalva encontró a Eulalia sentada sola en la galería, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. La brisa suave de la noche porteña trajo el perfume de los jazmines del jardín. «Doña Eulalia, usted no está bien», dijo Dalva sentándose al lado de la patrona. Eulalia se volvió hacia ella, y Dalva vio que había lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. «Estoy perdiendo a mi hijo, Dalva. Lo siento en el corazón». «Usted no lo está perdiendo. El señor Gabriel la ama a usted. Pero ella está cambiando todo, Dalva. Hoy Luana me dijo que después de la boda quiere reformar toda la casa. Dijo que la decoración está anticuada, que necesita modernizarla. Esta casa guarda la memoria de mi marido, de mis padres, de toda nuestra historia, y ella quiere borrar todo eso». Dalva tomó las manos temblorosas de Eulalia. «El señor Gabriel no va a permitir eso». Pero Eulalia negó con la cabeza con tristeza. «Él está tan encantado con ella que concordaría con cualquier cosa. ¿No viste cómo la mira? Como si no existiera nada más en el mundo además de aquella mujer». El día de la boda llegó con un cielo azul impecable. Los jardines de la mansión estaban transformados en un escenario de cuento de hadas, exactamente como Luana había imaginado. Flores blancas por todas partes, luces delicadas colgando de los árboles, sillas decoradas con lazos de satén. Los invitados, unas 50 personas entre familiares y amigos cercanos, ocuparon sus lugares, mientras la música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire.
Dalva ayudó a Eulalia a vestirse, ajustando el vestido de seda azul que la matriarca había elegido para la ocasión. La anciana estaba pálida, sus movimientos lentos y cansados. «Usted necesita comer algo», insistió Dalva. «No comió nada en todo el día». «No tengo apetito, hija mía. Mi estómago está revuelto de nerviosismo». Cuando llegó la hora de la ceremonia, Dalva se posicionó discretamente al fondo, observando todo con atención. Gabriel estaba elegante en su smoking, negro, su rostro iluminado por una felicidad genuina. Y entonces Luana apareció, bajando la escalinata del jardín en un deslumbrante vestido de novia, todo de encaje francés, una cola larga que parecía flotar detrás de ella. Su velo cubría parcialmente su rostro, pero sus ojos verdes brillaban con un triunfo que Dalva encontró perturbador. La ceremonia fue breve pero emocionante. Gabriel tenía lágrimas en los ojos cuando pronunció sus votos, su voz embargada por la emoción. Luana habló con elocuencia y gracia, pero Dalva notó que sus palabras, aunque bonitas, parecían ensayadas, desprovistas de la verdadera emoción que debería acompañar tal momento. Cuando el juez de paz los declaró marido y mujer, Gabriel besó a su novia con pasión mientras los invitados aplaudían. Dalva miró a Eulalia y vio la expresión devastada en el rostro de la anciana, rápidamente enmascarada por una sonrisa forzada cuando Gabriel se acercó para abrazarla. «Sé feliz, hijo mío», susurró Eulalia, su voz fallando. «Es todo lo que una madre desea». La recepción que siguió fue animada, con música, baile y comida abundante. Luana se movía entre los invitados como una reina en su reino, aceptando felicitaciones y cumplidos con aquella sonrisa que Dalva ya conocía también. Pero fue durante un breve momento cuando Luana pensó que nadie estaba mirando, que Dalva la vio parada delante de la mansión, sus ojos recorriendo la fachada con una expresión de satisfacción posesiva que le heló la sangre a la empleada. «Ahora todo esto es mío». Dalva podría jurar haber oído a Luana murmurar para sí misma, aunque no podía estar absolutamente segura. La luna de miel sería corta, solo una semana en Punta del Este, pues Gabriel no podía alejarse mucho tiempo de la constructora. Cuando la pareja partió a la mañana siguiente, Dalva y Eulalia se quedaron solas en la mansión, rodeadas por los restos de la fiesta del día anterior. «Ahora solo nos queda esperar», dijo Eulalia con un suspiro resignado. «Esperar y rogar que me equivoque con ella». Pero en el fondo de su corazón, Dalva sabía que las preocupaciones de Eulalia no eran infundadas. Había algo en la naturaleza de Luana Méndez, ahora Luana Alvarenga, que anunciaba tormentas, y aquellas tormentas no tardarían en comenzar. La pareja regresó de la luna de miel en una tarde soleada de marzo. Dalva estaba en la cocina preparando la cena de bienvenida cuando escuchó el coche entrando por el garaje. Gabriel entró cargando las maletas, su rostro bronceado y relajado, seguido por Luana, que usaba grandes gafas de sol y un vestido blanco vaporoso. Ella se quitó las gafas y sus ojos verdes recorrieron la casa con una expresión que Dalva solo podría describir como evaluativa. «Qué delicia estar de vuelta», dijo Gabriel, besando la mejilla de Dalva afectuosamente. «Te extrañamos. La comida de los restaurantes era buena, pero nada se compara con tus platos, Dalva». Luana sonrió pero no dijo nada, subiendo directamente las escaleras hacia las habitaciones. Dalva notó que ni siquiera preguntó por doña Eulalia, que estaba reposando en su habitación después de haber pasado toda la semana con dolores en las articulaciones que la dejaron especialmente frágil. «¿Cómo está mi madre?», preguntó Gabriel, la preocupación evidente en su voz. «Tuvo una semana difícil, señor Gabriel. Los dolores regresaron. Llamé al médico y ajustó la medicación, pero ella está muy debilitada». Gabriel subió inmediatamente las escaleras, dejando a Dalva sola en la sala. Ella volvió a la cocina, pero no conseguía alejar la sensación de incomodidad que la presencia de Luana traía consigo. Había algo cambiado en la atmósfera de la casa, como si una sombra se hubiera instalado sobre aquellas paredes que antes conocían solo paz y armonía. En los días siguientes, Luana comenzó a implementar cambios. Primero fueron pequeñas cosas,
un jarrón reposicionado aquí, una cortina sustituida allá. Pero pronto los cambios se volvieron más significativos. Contrató decoradores sin consultar a Eulalia. Mandó retirar muebles antiguos que pertenecían a la familia desde hacía generaciones, sustituyéndolos por piezas modernas que desentonaban completamente con el estilo clásico de la mansión. Gabriel, cuando era cuestionado por su madre, solo sonreía y decía que Luana estaba trayendo un aire nuevo a la casa, que era bueno modernizar un poco. Eulalia, cada vez más frágil y dependiente de su medicación para los dolores, no tenía fuerzas para pelear. Dalva veía la tristeza en los ojos de la patrona cada vez que un pedazo más de la historia de la familia era removido o alterado. Fue 3 semanas después del regreso de la luna de miel que el primer accidente ocurrió. Dalva nunca olvidaría aquella mañana de sábado. Había despertado más temprano de lo habitual. Un presentimiento inquietante le quitaba el sueño. Bajó a la cocina para preparar el café cuando escuchó un grito seguido de un estruendo terrible proveniente de la escalera principal. Su corazón se disparó. Dalva soltó todo y corrió hacia el recibidor, encontrando una escena que la hizo helarse. Doña Eulalia estaba caída al pie de la escalera, su cuerpo frágil contorsionado en una posición antinatural, gimiendo de dolor. Gabriel y Luana surgieron del piso superior, ambos en batas, con expresiones de shock. ¡Mamá!, gritó Gabriel, bajando las escaleras corriendo y arrodillándose al lado de Eulalia. ¿Qué pasó? La escalera, gimió Eulalia, su rostro contorsionado de dolor. Estaba resbaladiza. Mis pies se deslizaron. Dalva se acercó rápidamente, su entrenamiento de primeros auxilios entrando en acción. No la mueva, señor Gabriel. Puede tener fracturas. Voy a llamar a la ambulancia. Mientras marcaba, Dalva miró la escalera. La luz de la mañana que entraba por las ventanas altas iluminaba los escalones de mármol, y ella pudo ver claramente un brillo aceitoso en varios de los escalones superiores. Su corazón se aceleró. Aquello no era normal. Aquellos escalones eran limpiados religiosamente todas las noches antes de dormir, y Dalva misma los había limpiado la noche anterior. ¿De dónde había venido aquella sustancia resbaladiza? Sus ojos encontraron los de Luana, que estaba parada en lo alto de la escalera, observando la escena con una expresión que Dalva no conseguía descifrar completamente. Había preocupación allí, sí, pero también algo más, algo que hizo que el estómago de Dalva se revolviera. La ambulancia llegó rápidamente y llevó a Eulalia al hospital. Los exámenes revelaron una fractura en la cadera y diversos hematomas. Los médicos dijeron que tuvo suerte de no haberse golpeado la cabeza. Eulalia quedaría internada por al menos 1 semana para la cirugía y recuperación inicial. En el hospital, mientras Gabriel conversaba con los médicos en el pasillo, Dalva se sentó al lado de la cama de Eulalia. La anciana estaba bajo el efecto de analgésicos, pero sus ojos estaban abiertos y lúcidos. «Dalva», la llamó débilmente, extendiendo su mano temblorosa. Dalva tomó aquella mano con cuidado, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel fina. «Estoy aquí, doña Eulalia». «Aquellos escalones», susurró Eulalia, su voz apenas audible. «Estaban resbaladizos, como si alguien hubiera puesto aceite en ellos. ¿Los limpiaste anoche como siempre haces?» «Sí, señora, con el producto de siempre. No dejé ningún residuo». Los ojos de Eulalia se llenaron de lágrimas. «Entonces, ¿cómo, Dalva? ¿Cómo quedaron así esos escalones?» Dalva no tenía respuesta, o mejor dicho, tenía una respuesta que no quería creer, que parecía demasiado absurda para ser verdad. Pero la imagen de Luana en lo alto de la escalera, aquella expresión en su rostro, no salía de su mente. Cuando Eulalia finalmente regresó a casa después de 10 días de internación, la mansión parecía diferente. Luana había aprovechado la ausencia de su suegra para hacer aún más cambios. La habitación que había pertenecido al difunto señor Alvarenga, mantenida intacta por Eulalia como una especie de santuario a la memoria de su marido, había sido transformada en un lujoso vestidor para Luana. Las pertenencias personales del patriarca,
sus ropas, sus libros, sus fotografías. Todo había sido empacado y guardado en el ático. Cuando Eulalia lo descubrió, su rostro perdió todo el color. Gabriel intentó calmarla, diciendo que era hora de seguir adelante, que su padre no querría verla atada al pasado. Pero Dalva vio el corazón de Eulalia romperse en aquel momento. La anciana no dijo nada, solo se dio la vuelta y fue a su habitación, donde permaneció encerrada el resto del día. La recuperación de Eulalia fue lenta y dolorosa. Necesitaba un bastón para moverse y dependía de Dalva para casi todo. Su medicación había sido ajustada. Varios comprimidos diferentes para el dolor, para fortalecer los huesos, para controlar la presión. Dalva organizaba los medicamentos en una cajita separada por horarios, asegurándose de que Eulalia tomara todo correctamente. Fue un martes, unas 2 semanas después del regreso de Eulalia del hospital, que el segundo incidente ocurrió. Dalva estaba en el mercado haciendo las compras de la semana cuando recibió una llamada frenética de Gabriel. Dalva, vuelve inmediatamente. Mi madre se puso muy mal, muy mal. Dalva dejó el carrito de compras allí mismo y corrió a tomar un taxi. Cuando llegó a la mansión, encontró una ambulancia en la puerta. Su corazón se desplomó. Subió corriendo las escaleras y encontró a paramédicos atendiendo a Eulalia, que estaba pálida como una sábana, sudando frío y temblando convulsivamente. ¿Qué pasó?, preguntó Dalva desesperada. Reacción alérgica grave, explicó uno de los paramédicos. Parece que tomó medicación equivocada. ¿Medicación equivocada? ¿Pero cómo? Dalva organizaba personalmente los medicamentos de Eulalia todas las semanas. Ella conocía cada comprimido, cada dosis, cada horario. En el hospital, después de que Eulalia fuera estabilizada, los médicos explicaron que había tomado un medicamento al que era gravemente alérgica, un antiinflamatorio que estaba estrictamente prohibido en su historial médico. ¿Pero cómo ese medicamento fue a parar a su caja de medicinas?, preguntó Gabriel, confuso y preocupado. Dalva sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella había organizado aquellos medicamentos personalmente. Tenía absoluta certeza de que no había puesto nada mal, lo que significaba que alguien había cambiado los comprimidos. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Sus sospechas recayeron inevitablemente sobre Luana. Pero ¿cómo acusar a la esposa de Gabriel sin pruebas concretas? ¿Cómo sugerir algo tan terrible sin parecer una loca paranoica? Cuando Eulalia regresó a casa nuevamente, esta vez aún más, debilitada, Dalva tomó una decisión. No contaría sus sospechas a nadie todavía, pero comenzaría a prestar atención a todo. Cada movimiento de Luana, cada palabra, cada acción. Protegería a doña Eulalia, incluso si eso significaba vigilar cada rincón de aquella casa. Una noche, Dalva se despertó con sed y bajó a la cocina. Eran las 3 de la madrugada y la casa estaba en silencio. Al pasar por el pasillo que llevaba a la oficina de Gabriel, vio una luz encendida. Se acercó silenciosamente y espió por la rendija de la puerta. Luana estaba allí, sentada en la silla de Gabriel, con varios documentos esparcidos sobre la mesa. Hablaba por teléfono en voz baja. «Sí, todo está saliendo según lo planeado», decía ella, su voz desprovista de aquella dulzura artificial que usaba durante el día. «La vieja está cada vez más frágil. No tardará mucho. Y Gabriel no sospecha de nada. El idiota está tan enamorado que no ve un palmo delante de sus narices». Dalva contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que tenía miedo de ser escuchada. Luana continuó hablando, mencionando números, porcentajes, acciones de la empresa. Estaba claro que ella tenía planes que involucraban la fragilización de Eulalia. Cuando Luana finalmente colgó el teléfono y se levantó, Dalva corrió silenciosamente de vuelta a su habitación. Sus manos temblaban mientras se sentaba en la cama, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sus peores sospechas se estaban confirmando. Luana no era solo una mujer ambiciosa e interesada, era peligrosa, y Dalva necesitaba encontrar una manera de probarlo
antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes fueron de angustia silenciosa para Dalva. Ella cargaba sola el peso de lo que había descubierto, incapaz de compartir sus sospechas, sin parecer estar creando problemas o actuando movida por celos. ¿Quién creería que la bella y educada esposa de Gabriel estaba tramando algo siniestro contra su suegra? Sin pruebas concretas, cualquier acusación sería vista como delirio o envidia. Eulalia seguía fragilizada, dividiendo sus días entre la habitación y la galería, donde le gustaba sentarse a observar los pájaros en el jardín. Su movilidad estaba severamente limitada después de la cirugía de cadera, y la grave reacción alérgica a los medicamentos había dejado secuelas en su sistema inmunológico. Parecía envejecer años cada semana que pasaba. Dalva intensificó su vigilancia. Empezó a levantarse más temprano y a acostarse más tarde, siempre atenta a los movimientos de Luana por la casa. Observó cómo la nuera de Eulalia se ofrecía frecuentemente a ayudar con los medicamentos de su suegra, cómo siempre estaba cerca a la hora de las comidas, cómo sus ojos seguían cada movimiento de la anciana con una atención que parecía ir más allá de la preocupación normal. Fue un jueves lluvioso que el tercer incidente ocurrió. Dalva había preparado el almuerzo como siempre, una comida ligera y saludable adecuada para las necesidades dietéticas de Eulalia. Pollo a la plancha, con verduras cocidas y arroz integral. Sirvió primero a Eulalia en su habitación. Luego preparó los platos para Gabriel y Luana, que almorzaban en el comedor. 2 horas después, Dalva escuchó gritos provenientes de la habitación de Eulalia. Corrió escaleras arriba y encontró a la anciana doblada de dolor, vomitando violentamente, su rostro contorsionado en agonía. Gabriel y Luana llegaron poco después, y una vez más se llamó a la ambulancia. En el hospital, los médicos diagnosticaron intoxicación alimentaria severa. Los exámenes revelaron presencia de bacterias nocivas en niveles peligrosos en el organismo de Eulalia. Cuando preguntaron sobre lo que había comido, Dalva explicó el menú del almuerzo. «Pero esto es extraño», comentó el médico frunciendo el ceño. «¿Los otros miembros de la casa comieron la misma comida?» «Sí, doctor. Yo misma preparé todo junto». ¿Y nadie más se sintió mal? Dalva sintió su estómago revolverse. «No, doctor. Solo doña Eulalia». Gabriel estaba visiblemente afectado. 3 incidentes en menos de 2 meses. Su madre, antes una mujer relativamente sana para su edad, ahora estaba constantemente entrando y saliendo del hospital. Él se sostenía la cabeza entre las manos, sentado en la sala de espera, mientras Luana estaba a su lado, acariciándole la espalda en un gesto que parecía más performático que genuino. «Quizás deberíamos contratar una enfermera», sugirió Luana suavemente. «Su madre necesita cuidados más especializados. Dalva hace lo mejor que puede, pero quizás no sea suficiente». Dalva sintió la furia subir por su garganta. Aquella mujer estaba hábilmente sembrando semillas de duda, haciendo parecer que los incidentes eran resultado de negligencia de ella, Dalva, que cuidaba de Eulalia desde hacía 15 años sin un solo problema. «Doña Eulalia siempre tuvo excelente salud bajo mis cuidados», dijo Dalva, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que bullía por dentro. Estos incidentes solo comenzaron después de la boda del señor Gabriel. El silencio que siguió fue tenso. Luana se volvió para mirar a Dalva, sus ojos verdes brillando con algo peligroso. «¿Está insinuando algo, Dalva?» «Solo estoy constatando hechos», respondió Dalva, sosteniendo la mirada de Luana sin retroceder. Gabriel se levantó, pasándose las manos por el rostro cansado. «Vamos a parar con esto. Todas estamos preocupadas por mi madre y estresadas. No vamos a empezar a atacarnos». «Dalva, tienes razón. Mi madre siempre ha estado bien cuidada. Y Luana, quizás tú también tengas razón sobre la enfermera. Voy a pensarlo. Aquella noche, después de que Eulalia fuera dada de alta del hospital con más medicamentos y recomendaciones de reposo absoluto, Dalva se quedó despierta en su habitación pensando. Necesitaba pruebas.
Necesitaba evidencias concretas que demostraran lo que Luana estaba haciendo. Pero ¿cómo conseguir eso? La respuesta llegó de manera inesperada. A la mañana siguiente, mientras Dalva hacía sus compras en el mercado, encontró a Josefa, una antigua amiga que trabajaba como empleada en otra mansión del barrio. Josefa conocía a todo el mundo y sabía de todo lo que sucedía en las casas de familia de la región. «Dalva, mi querida, ¿cómo estás?», preguntó Josefa, abrazando a su amiga afectuosamente. Las dos se sentaron a tomar un café en el pequeño bar frente al mercado, y Dalva, necesitando desesperadamente hablar con alguien, le contó todo lo que estaba sucediendo. Josefa escuchó atentamente, sus ojos abriéndose cada vez más conforme la historia se desarrollaba. «¿Esa Luana es de Córdoba de verdad?», preguntó Josefa cuando Dalva terminó. «Es lo que ella dice». «¿Por qué?». Josefa revolvió el café pensativamente. «Porque podría jurar que ya vi a esa mujer antes. No aquí en Buenos Aires, sino en un reportaje televisivo hace unos 2 años. Había una mujer muy parecida, involucrada en un escándalo con un hombre rico en Mendoza. El hombre era viudo, se casó con ella, y pocos meses después sufrió un accidente doméstico sospechoso. Él sobrevivió, pero quedó debilitado. Cuando la familia comenzó a investigar, descubrieron que ella había falsificado documentos para transferir propiedades a su nombre. La sangre de Dalva se heló en las venas. «¿Estás segura?». «No absoluta», admitió Josefa. «Pero la semejanza es impresionante. La mujer usaba otro nombre, claro. Déjame intentar recordar. Era un nombre diferente, algo como Luciana o Lorena. El reportaje no entró en muchos detalles porque el caso fue silenciado por la familia del hombre. No quisieron escándalo público. ¿Sabrías encontrar ese reportaje?». Josefa pensó por un momento. «Puedo intentarlo. Tengo una sobrina que trabaja en una agencia de noticias. Ella puede tener acceso a los archivos, pero tardará algunos días». «Por favor, Josefa, es urgente. La vida de doña Eulalia puede estar en peligro». Las dos amigas se despidieron con la promesa de Josefa de hacer lo posible para encontrar información. Dalva regresó a la mansión con una mezcla de esperanza y aprensión. Si sus sospechas eran correctas, Luana no era solo una mujer ambiciosa, sino una estafadora experimentada con un historial de manipulación y fraude. Mientras tanto, en la mansión las cosas seguían deteriorándose. Luana había convencido a Gabriel de comenzar reformas estructurales en la casa con la excusa de que necesitaban modernizar la parte eléctrica y la fontanería. Obreros comenzaron a circular por la propiedad, rompiendo paredes, removiendo pisos antiguos. El ruido constante impedía a Eulalia descansar adecuadamente, y el polvo de las obras agravaba sus problemas respiratorios. Dalva notó también que Luana había comenzado a involucrarse más activamente en los negocios de la constructora. Ella acompañaba a Gabriel a la oficina, participaba en reuniones, hacía sugerencias sobre contratos y proyectos. Gabriel, aún completamente hechizado por su esposa, parecía orgulloso del interés de ella en los negocios de la familia. Una tarde, mientras Dalva ayudaba a Eulalia a bañarse, la anciana la tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «Dalva, yo sé lo que está pasando», susurró Eulalia, su voz débil pero determinada. Dalva detuvo lo que estaba haciendo y miró a los ojos de su patrona. «¿Usted sabe? Esa mujer está intentando dañarme. No sé exactamente cómo, pero lo siento. Y lo peor es que mi hijo no consigue verlo. Está ciego por ella». Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Eulalia. «Tengo miedo, Dalva, miedo de lo que es capaz de hacer, miedo de dejar a mi hijo solo con ella, miedo de que cuando yo no esté más aquí, ella destruya todo lo que construimos». Dalva abrazó a la patrona con cuidado, sintiendo la fragilidad de aquel cuerpo que un día había sido fuerte y vibrante. «Usted no va a ninguna parte, doña Eulalia. Yo la voy a proteger, lo prometo». «¿Pero cómo? ¿Cómo puedes protegerme de alguien que vive bajo el mismo techo, que tiene la confianza de mi hijo?» «Yo encontraré una forma», prometió Dalva, aunque no sabía todavía exactamente cómo cumpliría esa promesa. Aquella noche,
Dalva tomó una decisión. Necesitaba pruebas visuales. Al día siguiente, usó parte de sus ahorros para comprar cámaras de seguridad pequeñas y discretas en una tienda de electrónicos en el centro de la ciudad. El vendedor la ayudó a elegir modelos que podían ser fácilmente escondidos y que grababan en alta definición. Durante los días siguientes, Dalva instaló cuidadosamente las cámaras en puntos estratégicos de la casa. Una en el pasillo, cerca de la habitación de Eulalia, otra en la cocina, una tercera disimulada en un jarrón de flores en la sala de estar. Las cámaras tenían sensor de movimiento y grababan automáticamente cuando detectaban actividad. Dalva también comenzó a documentar todo por escrito. Cada incidente, cada comportamiento sospechoso de Luana, cada cambio en el estado de salud de Eulalia. Creó un archivo detallado con fechas, horarios y descripciones precisas de los acontecimientos. Fue una mañana de lunes, mientras revisaba las grabaciones de la cámara de la cocina, que Dalva encontró algo perturbador. La filmación mostraba a Luana entrando en la cocina a las 3 de la madrugada, cuando todos dormían. Abrió la nevera, retiró el recipiente, con la comida que Dalva había preparado específicamente para Eulalia, y añadió algo de un pequeño frasco que llevaba en el bolsillo de la bata. Después, revolvió bien la comida para disimular y guardó todo de vuelta. El corazón de Dalva se disparó. Allí estaba la prueba de que Luana estaba de hecho adulterando la comida de Eulalia. ¿Pero qué estaba poniendo? ¿Veneno? ¿Bacterias? ¿Algo para causar los síntomas de intoxicación? Dalva guardó el video en múltiples dispositivos, asegurándose de tener copias de seguridad. Pero aún no era suficiente. Necesitaba más evidencias. Necesitaba entender la extensión de los planes de Luana antes de exponerla. La espera, sin embargo, se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Cada día que pasaba, Eulalia estaba más debilitada, más dependiente, más vulnerable, y Luana, sintiéndose segura e invencible, estaba volviendo cada vez más osada en sus acciones. La llamada de Josefa llegó una tarde de martes. Dalva estaba en el supermercado cuando su celular sonó y casi dejó caer la cesta de compras cuando escuchó la voz animada de su amiga del otro lado de la línea. Dalva, lo encontré. Mi sobrina consiguió acceder a los archivos de la emisora. El corazón de Dalva se disparó. ¿Y entonces? ¿Era ella? Con absoluta certeza es la misma mujer. El nombre que usaba era Lorena Vidal. Se casó con un empresario viudo de Mendoza, dueño de una cadena de hoteles. 4 meses después de la boda, el hombre sufrió una serie de accidentes domésticos misteriosos, caídas, intoxicaciones, problemas con medicamentos. Todo muy parecido a lo que me contaste sobre doña Eulalia. Dalva sintió sus piernas flaquear. Buscó un rincón tranquilo del mercado para continuar la conversación. ¿Qué más descubriste? La familia del empresario de Mendoza comenzó a sospechar y contrató investigadores privados. Descubrieron que Lorena, o Luana, tenía un historial. Ella ya había hecho esto antes, en Córdoba, con otro hombre rico. Siempre el mismo patrón. Conquista a un hombre exitoso, se casa rápidamente, comienza a fragilizar a los miembros de la familia que podrían heredar y manipula documentos para transferir propiedades a su nombre. ¿Y fue arrestada? Josefa suspiró. No. La familia del empresario de Mendoza prefirió resolver todo discretamente. La expulsaron e hicieron un acuerdo donde ella devolvería lo que había robado a cambio de no denunciarla públicamente. Querían evitar escándalo. Pero hay más. Mi sobrina consiguió pasarme copias de algunos documentos del caso. Los enviaré por correo electrónico ahora. Dalva agradeció efusivamente y colgó. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar aquellas informaciones. Luana era una estafadora profesional, una mujer que hacía de eso su modus vivendi, y ahora tenía sus garras clavadas en la familia alvarenga. Al llegar a casa, Dalva fue directamente a su habitación y abrió el correo electrónico de Josefa en su vieja laptop. Allí estaban los documentos, reportajes archivados, fotos de Luana con otro nombre al lado de diferentes hombres ricos. Había incluso un informe de investigación privada detallando sus golpes anteriores.
El patrón era siempre el mismo, asombrosamente similar a lo que estaba sucediendo con Eulalia. Dalva imprimió todo, lo organizó en una carpeta y lo escondió en su armario. Ahora tenía pruebas documentales del pasado criminal de Luana, pero aún necesitaba evidencias concretas de lo que estaba haciendo actualmente en la mansión albarenga. Fueron necesarios 5 días más de vigilancia constante y grabaciones antes de que Dalva consiguiera lo que necesitaba. Las cámaras capturaron a Luana en múltiples ocasiones adulterando comida, cambiando medicamentos, e incluso en una madrugada frotando algo en los escalones de la escalera secundaria que Eulalia usaba para bajar al jardín. Pero fue un jueves, día en que Gabriel viajó a Córdoba por negocios, que Dalva presenció algo que le heló la sangre. Ella estaba en su habitación cuando escuchó gritos provenientes del área de la piscina. Corrió hasta la ventana y vio una escena que la paralizó de horror. Luana estaba al borde de la piscina con Eulalia. La anciana, en su silla de ruedas que usaba en los días de mayor dolor, estaba peligrosamente cerca del agua, y Luana, con las manos en los apoyabrazos de la silla, parecía estar empujando. Dalva no lo pensó 2 veces, salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras más rápido de lo que jamás había bajado, atravesó el jardín gritando: «¡Socorro, pare! ¿Qué está haciendo?». Luana se sobresaltó y se apartó rápidamente de la silla de ruedas. Cuando Dalva llegó, jadeando, encontró a Eulalia pálida y temblorosa, lágrimas escurriendo por su rostro. La silla estaba a pocos centímetros del borde de la piscina. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Dalva, posicionándose entre Luana y Eulalia. Luana recompuso rápidamente su máscara de inocencia. Solo estaba ayudando a doña Eulalia a tomar un poco de aire. Ella pidió venir a ver el jardín. Las ruedas de la silla se trabaron y yo estaba intentando destrabarlas cuando usted llegó gritando y me asustó. «Mentira». La voz débil pero firme de Eulalia cortó el aire. «Ella me estaba empujando. Iba a tirarme a la piscina». Luana rió, pero había veneno en aquel sonido. «Doña Eulalia, usted está confusa de nuevo. Es la medicación. Yo nunca haría una cosa de esas». Dalva observó a Eulalia, vio el terror genuino en sus ojos y tomó su decisión. «Lo vi todo desde la ventana de mi habitación», mintió Dalva mirando a Luana directamente a los ojos. «La vi a usted empujando la silla hacia el agua». El rostro de Luana se endureció por una fracción de segundo antes de que la sonrisa falsa regresara. «Usted está delirando, Dalva, así como la pobre doña Eulalia. Quizás ustedes dos necesiten ayuda psiquiátrica». Dalva no respondió. Simplemente tomó la silla de Eulalia y la llevó de vuelta dentro de la casa, su corazón latiendo desacompasado. Aquello había sido un intento explícito de dañar gravemente a Eulalia, quizás incluso de provocar algo irreversible. Luana estaba volviéndose desesperada e imprudente. Aquella noche, después de asegurarse de que Eulalia estaba segura en su habitación, con la puerta cerrada con llave, Dalva revisó las grabaciones de las cámaras. Su suerte estaba cambiando. La cámara que ella había instalado disimulada en un adorno de jardín había capturado todo. La imagen mostraba claramente a Luana empujando la silla de Eulalia hacia la piscina. No había espacio para interpretaciones alternativas. Dalva guardó el archivo, hizo múltiples copias. Ahora tenía todo lo que necesitaba: grabaciones de Luana adulterando comida y medicamentos, documentos probando su pasado criminal bajo otro nombre, y el video del intento en la piscina. Era hora de actuar, pero había un problema. Gabriel estaba completamente ciego por el amor que sentía por Luana. ¿Cómo hacer que él viera la verdad? ¿Cómo romper el hechizo que aquella mujer había lanzado sobre él? La respuesta llegó de forma inesperada. A la mañana siguiente, Dalva recibió la visita de Ricardo Tavares, el abogado de la familia albarenga desde hacía más de 20 años. El hombre de cabellos grises y gafas de montura fina parecía preocupado. «Dalva, necesito hablar con doña Eulalia. Es urgente». Dalva lo condujo hasta la habitación de su patrona. Ricardo se sentó al lado de la cama de Eulalia y abrió su carpeta de documentos. Doña Eulalia necesitaba confirmar algo con
Usted, recibí un documento del registro solicitando el registro de una transferencia de acciones de la constructora. Según los papeles, usted estaría transfiriendo el 30% de sus acciones al nombre de Luana Alvarenga. Eulalia abrió los ojos en shock. ¿Qué? Yo nunca hice eso. Nunca firmé nada de eso. Ricardo asintió gravemente. Era lo que yo sospechaba. La firma en los documentos es muy parecida a la suya, pero hay pequeñas inconsistencias que llamaron mi atención. Alguien falsificó su firma, doña Eulalia, y por los documentos, esa transferencia daría a Luana control de facto sobre la empresa, ya que, sumado al 40% de Gabriel, ellos tendrían el 70% del total. Dalva sintió la furia explotar en su pecho. Era aquello. Era la prueba que faltaba. Luana no estaba solo intentando fragilizar a Eulalia, también estaba robando la empresa de la familia. «Hay más», continuó Ricardo sacando otros papeles de la carpeta. «Hice algunas investigaciones por mi cuenta porque algo en esa mujer me incomodaba desde la boda. Descubrí que el nombre Luana Méndez es falso. O mejor dicho, es uno de los varios nombres que ella usa. Encontré un historial de fraudes y estafas matrimoniales en 3 estados diferentes». Dalva y Ricardo intercambiaron una mirada significativa. Era hora de reunir todas las pruebas y confrontar a Luana. Pero necesitaban hacerlo de la manera correcta, garantizando que Gabriel viera la verdad con sus propios ojos. «Señor Ricardo, yo tengo más pruebas», dijo Dalva, yendo a buscar su carpeta escondida en el armario. «Mucho más». Ella mostró al abogado todo lo que había recolectado: los videos de las cámaras de seguridad, los documentos que Josefa había conseguido, el registro detallado de todos los incidentes. Ricardo examinó todo con atención creciente, su rostro poniéndose cada vez más serio. «Dalva, esto es gravísimo. Tenemos evidencias suficientes aquí para una denuncia formal. Necesitamos llamar a la policía». Pero Dalva negó con la cabeza. «Primero necesitamos mostrarle todo al señor Gabriel. Él necesita ver con sus propios ojos con quién se casó realmente. Si llamamos a la policía ahora, Luana puede tener tiempo de destruir pruebas o huir». Ricardo pensó por un momento y estuvo de acuerdo. «Tiene razón. Voy a llamar a Gabriel ahora y pedirle que regrese inmediatamente de Córdoba. Le diré que es una emergencia relacionada con los negocios. Cuando llegue, le mostraremos todo». Aquella tarde, mientras esperaban el regreso de Gabriel, Dalva se mantuvo en alerta constante. Luana parecía inquieta, circulando por la casa con un nerviosismo que no conseguía disimular completamente. Quizás ella había percibido que Ricardo había descubierto la falsificación. Quizás sabía que su tiempo se estaba acabando. Gabriel llegó al final de la tarde, entrando por la puerta con expresión preocupada. Ricardo lo esperaba en la oficina, con Dalva y Eulalia también presentes. Luana intentó entrar, pero Ricardo educadamente pero con firmeza le pidió que esperara en la sala. «¿Qué está pasando?», preguntó Gabriel, mirando a todos con confusión. «Ricardo, dijiste que era urgente». «Es urgente, sí, Gabriel. Y lo que tengo para mostrarte va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu esposa». El silencio en la oficina era denso, pesado como plomo. Gabriel miraba al abogado con una mezcla de confusión e irritación, claramente incómodo por haber sido arrancado de su viaje de negocios para aquella reunión misteriosa. «Ricardo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver mi esposa con esto?». Ricardo respiró hondo y abrió la carpeta sobre la mesa. «Gabriel, necesito que veas estos documentos con mucha atención. Encontré irregularidades graves relacionadas con las acciones de la constructora». Él colocó los papeles de la supuesta transferencia de acciones delante de Gabriel, que los examinó con el ceño fruncido. Conforme leía, su expresión cambiaba de confusión a incredulidad. «Esto dice que mi madre está transfiriendo el 30% de sus acciones a Luana. Pero esto no tiene sentido. Mi madre nunca mencionó nada sobre esto». «Porque yo nunca hice eso». La voz débil pero determinada de Eulalia resonó desde la silla donde estaba sentada. «Nunca firmé esos documentos, hijo mío. Esa no es mi firma».
Gabriel tomó los papeles y examinó más de cerca la firma. Dalva podía ver el conflicto en su rostro, la batalla entre lo que sus ojos veían y lo que su corazón quería creer. «Tiene que haber un error», dijo él, pero su voz estaba vacilante. «Quizás algún engaño en el registro». Ricardo negó con la cabeza. «No es un error, Gabriel, es falsificación y hay más, mucho más». El abogado comenzó entonces a presentar el dossier completo, los documentos que Josefa había conseguido, mostrando que Luana había usado otros nombres en otros estados, que tenía un historial de estafas matrimoniales. Gabriel hojeaba los papeles con manos temblorosas, su rostro perdiendo el color a cada página. «Esto tiene que ser coincidencia. Tiene que ser otra persona que se parece a ella». Fue entonces que Dalva se adelantó, sosteniendo su tablet. «Señor Gabriel, yo tengo algo que necesita ver». Con dedos temblorosos, ella reprodujo el primer video. La grabación de la cocina mostrando a Luana a las 3 de la madrugada adulterando la comida de Eulalia. Gabriel observó en silencio, su mandíbula tensándose. «Hay más», dijo Dalva, pasando al siguiente video. Este mostraba a Luana cambiando los medicamentos en la caja de medicinas de Eulalia. «Y más», continuó Dalva, reproduciendo la grabación de Luana, frotando una sustancia resbaladiza en los escalones de la escalera. Gabriel estaba visiblemente afectado, apoyándose en la mesa como si sus piernas no pudieran sostenerlo solas. «No, no puede ser verdad. Tiene que haber una explicación». Dalva respiró hondo antes de reproducir el último video, el más devastador de todos, la grabación del jardín, mostrando a Luana empujando deliberadamente la silla de Eulalia hacia la piscina. El grito que escapó de Gabriel fue de pura angustia. «No, esto no puede estar pasando». Él se volvió hacia su madre, lágrimas escurriendo por su rostro. «Mamá, lo siento mucho. Yo no sabía, no me di cuenta. Fui un idiota ciego». Eulalia extendió su mano temblorosa hacia su hijo. «Estabas enamorado, mi querido. Ella es muy hábil en lo que hace». Gabriel cubrió su rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos. «Todo este tiempo, ella estaba intentando hacerte daño todo este tiempo y yo no lo vi. Yo la defendí. Dudé de ti, mamá. Dudé de Dalva». Él se volvió hacia Dalva con ojos rojos e hinchados. «Tú intentaste avisarme, tú intentaste hacerme ver, y yo no quise escuchar. Perdóname, Dalva». Dalva sintió sus propias lágrimas comenzar a caer. Lo importante ahora es proteger a doña Eulalia y responsabilizar a Luana por lo que hizo. Ricardo intervino, su voz profesional pero amable. «Gabriel, tenemos pruebas suficientes aquí para una denuncia formal. Fraude, falsificación de documentos, intentos repetidos de causar daño físico grave. Pero necesitamos actuar con cuidado y estrategia». Gabriel se limpió el rostro con el dorso de las manos, intentando recuperar la compostura. «¿Qué necesitamos hacer?» Ricardo ya había pensado en todo. «Primero necesitamos hacer que Luana se incrimine definitivamente. Las pruebas que tenemos son fuertes, pero sería aún mejor si conseguimos una confesión grabada. Segundo, necesitamos garantizar que ella no destruya evidencias o intente huir cuando se dé cuenta de que fue descubierta». Dalva tuvo una idea. «Yo podría hacer que ella confesara. Si yo la confrontara cuando el señor Gabriel estuviera cerca escuchando, quizás ella se sintiera lo suficientemente segura para admitir todo». Gabriel miró a Dalva con preocupación. «Sería peligroso. Si ella se da cuenta de que es una trampa, puede volverse violenta». Pero Dalva estaba determinada. «Doña Eulalia corrió peligro todos estos meses. Es hora de cambiar el juego». Después de mucha discusión, elaboraron un plan. Gabriel fingiría no saber nada y saldría de la casa, con alguna excusa. Dalva entonces confrontaría a Luana en el jardín, un lugar donde Gabriel podría esconderse y escuchar todo, mientras una cámara de celular grabaría la conversación. Ricardo se quedaría en la casa, listo para llamar a la policía en el momento justo. El plan fue puesto en acción a la mañana siguiente. Gabriel salió de casa alegando tener una reunión urgente en la constructora, besando a Luana y diciendo que regresaría por la noche.
Apenas él salió, Dalva vio a Luana relajarse visiblemente, su sonrisa falsa dando lugar a una expresión de satisfacción calculadora. Dalva esperó hasta media tarde, cuando sabía que Luana estaría en el jardín haciendo sus llamadas particulares, como solía hacer. Respiró hondo, guardó el celular grabando en el bolsillo del delantal y fue al encuentro de la mujer que había atormentado a su familia por meses. Luana estaba sentada en uno de los bancos del jardín, hablando por teléfono en voz baja. Cuando vio a Dalva acercarse, rápidamente terminó la llamada. ¿Necesita algo, Dalva? Su voz tenía aquel tono despectivo que ella ya no se preocupaba en esconder cuando Gabriel no estaba cerca. Dalva se detuvo a pocos metros de distancia, manteniendo la postura erguida. Necesito que conversemos sobre lo que usted está haciendo con doña Eulalia. Luana rió, un sonido frío y desagradable. No sé de qué está hablando. Estoy cuidando a mi suegra, así como una buena nuera debe hacer. ¿Cuidando? Usted está intentando dañarla. La vi a usted adulterando su comida. La vi a usted cambiando los medicamentos. La vi a usted intentando empujarla a la piscina. La sonrisa de Luana desapareció, sustituida por una expresión dura y amenazadora. Cuidado con lo que dice, Dalva. Son acusaciones graves que usted no puede probar. Sí puedo, respondió Dalva, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que sentía. Tengo pruebas de todo. Grabaciones, documentos. Sé sobre Lorena Vidal. Sé sobre sus otras estafas en Córdoba y Mendoza. El rostro de Luana palideció por un instante antes de que recuperara la compostura. Sus ojos verdes brillaron con furia. Usted no sabe nada, y aunque lo supiera, ¿quién le creería? Una simple empleada doméstica contra la esposa de Gabriel Alvarenga. Gabriel creería, dijo Dalva, cuando yo le muestre todo a él. Luana se levantó del banco, acercándose a Dalva con pasos lentos y calculados, como un depredador acercándose a su presa. ¿Usted cree que Gabriel le va a creer a usted? Él está completamente bajo mi control. Ese idiota haría cualquier cosa que yo le pidiera. Dalva sintió la rabia hervir en sus venas. Él no es idiota. Él es un hombre bueno que fue engañado por una estafadora profesional. Luana soltó una risa amarga. Bueno, él es patético. Tan desesperado por amor que no se dio cuenta de que yo solo quería su dinero. La empresa, las propiedades, todo esto que debería ser mío por derecho. ¿Y doña Eulalia? ¿Por qué hacerle daño a ella? ¿Qué hizo para merecer esto? Los ojos de Luana brillaron con crueldad. Esa vieja estaba en el camino. 60% de la empresa en manos de una mujer débil y enferma. Era un desperdicio. Yo merecía esas acciones mucho más que ella. Y si ella sufría algunos accidentes en el camino, bueno, esas cosas les pasan a las personas mayores. Usted es monstruosa, susurró Dalva asqueada. Soy lista, corrigió Luana. He hecho esto durante años y siempre salgo victoriosa. Hombres ricos y solitarios son tan fáciles de manipular. Gabriel fue solo uno más en la lista, y sabe lo que es más divertido. Aunque le cuente todo a él, aunque le muestre sus supuestas pruebas, él no querrá creer. Su amor por mí es demasiado fuerte. Fue en ese momento que Gabriel salió de detrás de los árboles donde estaba escondido. Su rostro estaba pálido, rasgos marcados por el dolor y la traición, pero había determinación en sus ojos. Usted está equivocada, Luana, o debería llamarla Lorena. Yo creo en cada palabra que Dalva dijo. Vi todas las pruebas y escuché su confesión ahora. El rostro de Luana perdió todo el color. Ella miró de Gabriel a Dalva y de vuelta a Gabriel, dándose cuenta demasiado tarde de que había caído en una trampa. Gabriel, yo puedo explicar, no es lo que parece. Solo estaba bromeando, probando la lealtad de Dalva. Basta. La voz de Gabriel era dura como el acero. Deje de mentir. Se acabó, Luana. Su juego terminó. En aquel momento Ricardo apareció en la galería de la casa, seguido por 2 policías. Luana miró a su alrededor como un animal acorralado, buscando una salida, pero no había a dónde correr. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino.
Luana intentó huir, pero los policías la alcanzaron fácilmente. Ella gritó, lloró, imploró, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas furiosas. Pero nada de eso importaba más. Las pruebas eran irrefutables. Su máscara perfecta había finalmente caído, revelando la verdadera naturaleza de la mujer detrás de ella. Los 3 meses siguientes fueron de recuperación y reconstrucción para la familia alvarenga. La detención de Luana había sido noticia en todos los periódicos de Buenos Aires, un escándalo que expuso no solo sus acciones contra Eulalia y Gabriel, sino toda su historia de estafas y fraudes en diferentes estados. La investigación policial, provista de todas las pruebas que Dalva había meticulosamente recolectado, reveló una red mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. Luana Méndez, o Lorena Vidal, o Marina Santos, todos nombres falsos que ella había usado a lo largo de los años, tenía al menos 7 víctimas conocidas, hombres ricos, viudos o solteros exitosos que ella seducía, se casaba rápidamente, y entonces comenzaba a drenar sus fortunas a través de falsificaciones, manipulaciones y, en casos más graves, intentos de causar daños físicos para acelerar herencias. El juicio fue rápido, considerando la cantidad abrumadora de evidencias. Las grabaciones de Dalva, combinadas con los testimonios de Ricardo, Eulalia e incluso de algunas de las víctimas anteriores que finalmente tuvieron el coraje de salir a la luz pública, sellaron el destino de Luana. Ella fue condenada a 60 años de prisión por múltiples acusaciones que incluían fraude, falsificación de documentos, intentos de causar lesiones corporales graves y violencia doméstica. Durante el juicio, Luana intentó varias estrategias. Primero, negó todo, alegando que era víctima de una conspiración. Después, intentó hacerse la víctima, alegando que sufría de problemas psicológicos que la llevaban a actuar de esa forma. Por último, cuando percibió que nada funcionaría, simplemente se calló, sentándose en el banquillo de los acusados con una expresión vacía, como si todo aquello no tuviera importancia. Gabriel estuvo presente en todas las audiencias, pero Dalva notó cómo cada sesión lo dejaba más devastado. No le era fácil aceptar que la mujer de quien se había enamorado, la mujer con quien había soñado construir una vida, nunca había existido de verdad. Era solo una máscara cuidadosamente construida para engañarlo. Una noche, semanas después del veredicto final, Gabriel buscó a Dalva en la cocina. Ella estaba preparando té de manzanilla para Eulalia, que finalmente estaba recuperando su salud con el fin de los sabotajes constantes. Gabriel se sentó a la mesa, su rostro cargando las marcas del dolor y del maduramiento forzado por los eventos recientes. «Dalva», comenzó él, su voz vacilante, «nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste. Salvaste a mi madre, salvaste a nuestra familia, y yo fui un tonto ciego que no quiso ver la verdad». Dalva colocó la taza de té en la mesa y se sentó a su lado. «Usted estaba enamorado. Luana era muy hábil en lo que hacía. Ella engañó a muchos hombres antes que a usted. Pero tú la viste a través de ella desde el principio, ¿no?» Gabriel miró a Dalva con admiración genuina. «Tú te diste cuenta de que algo andaba mal». Dalva asintió. «No sé explicarlo bien. Fue una intuición, algo en la forma en que ella miraba las cosas, como si todo fuera un objeto a ser evaluado y adquirido. Pero el señor Gabriel, usted tiene un buen corazón. Es por eso que ella consiguió engañarlo. Las personas buenas esperan bondad de los demás». Gabriel se limpió los ojos que comenzaban a humedecerse. «Mi madre podría haber estado muy mal por mi culpa. Podría haber sucedido algo irreversible, y sería mi culpa por haber traído a esa mujer a nuestra casa. Pero no sucedió», dijo Dalva firmemente. «Doña Eulalia se está recuperando, está más fuerte cada día, y usted aprendió que no todo el mundo que sonríe tiene buenas intenciones. Ricardo Tavares, el abogado, fue instrumental en desmantelar todos los fraudes que Luana había cometido. Los documentos falsificados fueron invalidados, las transferencias de acciones revertidas, y todo lo que había sido robado o manipulado fue restaurado a su estado original.
La constructora albarenga permaneció segura, con Eulalia manteniendo su 60% y Gabriel su 40%, como siempre había sido. Pero Ricardo no se detuvo ahí. También se aseguró de que los casos de las víctimas anteriores de Luana fueran reabiertos y reevaluados. Varias de ellas lograron recuperar al menos parte de lo que había sido robado, y todas expresaron gratitud por el coraje de Dalva al exponer a la estafadora. La recuperación de Eulalia fue notable. Sin los constantes sabotajes de Luana, su salud mejoró dramáticamente. La cadera fracturada cicatrizó adecuadamente con fisioterapia regular, los dolores en las articulaciones disminuyeron con la medicación correcta que ya no era adulterada, y su energía regresó gradualmente. En una tarde soleada de junio, Dalva encontró a Eulalia en el jardín, sentada en su silla favorita, alimentando a los pájaros que venían a visitar las flores perfumadas. La anciana estaba con color en el rostro, una sonrisa genuina en los labios, y aquel brillo en los ojos que Dalva no veía desde hacía meses. «Dalva, hija mía, ven a sentarte conmigo», llamó Eulalia, haciendo una señal hacia la silla de al lado. Dalva se acercó y se sentó, apreciando la brisa suave que traía el perfume de los jazmines. «Es tan bueno verla así, doña Eulalia», de vuelta a la vida. Eulalia tomó la mano de Dalva con una fuerza sorprendente para alguien que había estado tan frágil hacía poco tiempo. «Estoy viva por tu causa, Dalva. Arriesgaste todo para protegerme. Podrías haber perdido tu empleo. Podrías haber sido acusada de causar problemas. Pero persististe porque sabías que algo andaba mal. Yo no podría permitir que ella le hiciera daño a usted. Usted es mi familia, doña Eulalia. Y tú eres la mía, mi querida. Más que muchos parientes de sangre podrían serlo. Por eso Gabriel y yo tomamos una decisión». Eulalia hizo un gesto y Gabriel apareció en la galería cargando algunos documentos. Él se acercó con una sonrisa cálida y se sentó del otro lado de Dalva. «Dalva», comenzó Gabriel, «mi madre y yo conversamos mucho en las últimas semanas, sobre familia, sobre lealtad, sobre lo que realmente importa en la vida, y llegamos a la conclusión de que tú mereces mucho más que un simple agradecimiento». Él colocó los documentos en el regazo de Dalva, que los miró con confusión. «¿Qué es esto?» «Son documentos de la constructora», explicó Eulalia con orgullo en la voz. «Estamos transfiriendo el 10% de mis acciones a ti, Dalva. Tú ahora eres oficialmente socia de la constructora albarenga». Dalva sintió las lágrimas brotar instantáneamente. «No, no puedo aceptar, es demasiado». «Puedes y vas a aceptar», dijo Gabriel gentilmente. «Además, reformamos la casa en el pueblo donde naciste, aquella que mencionaste que necesitaba reparaciones, pero nunca tenías dinero suficiente para reformar. Ahora está completamente renovada, lista para ti y tu hija, o para que la alquiles y tengas un ingreso extra, lo que prefieras». Dalva cubrió su rostro con las manos, sollozando. No era solo la generosidad material lo que la emocionaba, sino el reconocimiento, la validación de que su coraje y lealtad habían significado algo profundo para aquellas personas que ella amaba como familia. «Esto no es caridad», continuó Eulalia. «Es lo que te mereces, es lo que es justo. Tú nos salvaste, Dalva. Salvaste nuestras vidas y nuestro legado, y queremos que formes parte de ese legado de forma oficial». Los meses siguientes trajeron una rutina nueva y más feliz. Dalva continuó viviendo en la mansión, ahora no solo como empleada, sino como miembro genuino de la familia y socia de la empresa. Participaba en reuniones, daba opiniones sobre proyectos y descubrió que tenía un talento natural para aspectos administrativos del negocio. Gabriel, por su parte, pasó por una transformación profunda. La traición de Luana lo había herido profundamente, pero también le había enseñado lecciones valiosas sobre ver más allá de las apariencias, sobre confiar en quien realmente merece confianza y sobre valorar a las personas que siempre estuvieron a su lado. Se volvió más cercano a su madre, más atento a los sentimientos de los demás y más agradecido por las verdaderas bendiciones en su vida. La mansión de los Albarenga
volvió a ser un lugar de paz. Eulalia redecoró algunas de las habitaciones que Luana había cambiado, restaurando memorias y tradiciones familiares. La habitación que había sido transformada en vestidor volvió a ser el santuario dedicado a la memoria del señor Alvarenga, con sus fotografías, sus libros y sus pertenencias personales cuidadosamente reorganizadas. Un año después de la condena de Luana, la familia Alvarenga organizó una pequeña celebración. No era el cumpleaños de nadie, no era ninguna fecha especial del calendario, era simplemente una celebración de la vida, de la familia y de la superación. En el jardín iluminado por luces suaves, Gabriel hizo un brindis. «Por la familia», dijo él levantando su copa. «No solo aquella que nace de la sangre, sino aquella que construimos con amor, lealtad y confianza. Por mi madre, que es la mujer más fuerte que conozco, y por Dalva, que es mucho más de lo que cualquier título podría describir. Ella es nuestra guardiana, nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra familia». Todos brindaron, el tintineo de las copas resonando en la noche porteña. Dalva miró a su alrededor, a aquel jardín donde tantas cosas terribles casi sucedieron, y vio solo belleza y renovación. Las flores estaban más vibrantes que nunca. Los árboles se balanceaban suavemente con la brisa, y los rostros de las personas que ella amaba estaban iluminados por sonrisas genuinas. En Min, los meses que siguieron, la historia de los Alvarenga se hizo conocida no por el escándalo, sino por la lección que enseñaba. Dalva fue invitada a dar charlas sobre vigilancia doméstica y protección de ancianos. Su relato de coraje y persistencia inspiró a muchas otras personas en situaciones similares a hablar, a no ignorar sus instintos, a proteger a quienes amaban. La constructora Alvarenga prosperó bajo la nueva administración conjunta. Gabriel aportó la visión y la experiencia, Eulalia la sabiduría y el conocimiento histórico, y Dalva una perspectiva práctica y humana que complementaba perfectamente al equipo. Juntos transformaron la empresa en algo aún mayor, no solo en términos financieros, sino en términos de responsabilidad social, creando programas para empleados y sus familias. Una mañana de primavera, 2 años después de la condena de Luana, Dalva se despertó y fue a la galería de su nueva habitación, ahora no más el cuartito de empleada, sino una de las habitaciones principales de la mansión. Desde allí podía ver todo el jardín, la piscina que ahora traía solo recuerdos de superación, y el obelisco a lo lejos, sobre la maravillosa ciudad de Buenos Aires. Ella pensó en todo lo que había sucedido, en cómo su vida había cambiado completamente, pero sobre todo pensó en cómo el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, incluso cuando era aterrador, había marcado toda la diferencia, no solo para ella, sino para todos los que amaba. Eulalia apareció a su lado, apoyándose ligeramente en su bastón, pero con pasos firmes y seguros. «Pensando en la vida, hija mía». Dalva sonrió. «Pensando en lo agradecida que estoy por todo, por esta familia, por esta segunda oportunidad, por haber encontrado el coraje de proteger a quien amo». Eulalia abrazó a Dalva con ternura. «El coraje siempre estuvo en ti, Dalva. Solo necesitabas un motivo para dejarlo brillar. Y qué bendición fue para nosotros que lo encontraste». Y así, en la mansión de los Alvarenga en Recoleta, la vida continuó. No perfecta, porque la vida nunca lo es, pero llena de amor verdadero, respeto mutuo y la certeza de que la familia no se define solo por lazos de sangre, sino por los lazos que elegimos crear y nutrir. Luana había intentado destruir todo, pero al final solo fortaleció los vínculos que realmente importaban. Gabriel eventualmente encontraría el amor nuevamente, pero esta vez con sabiduría y cautela, presentando a cualquier nueva persona en su vida gradualmente a su madre y a Dalva, valorando sus opiniones e instintos. Eulalia viviría muchos años más, feliz y rodeada por aquellos que genuinamente se preocupaban por ella. Y Dalva, la humilde empleada doméstica que se convirtió en heroína y luego socia y miembro de la familia,
continuaría siendo la fuerza silenciosa pero inquebrantable que mantenía a todos unidos. La historia de cómo una mujer común con un corazón extraordinario salvó a una familia entera de una depredadora disfrazada de princesa encantada se convirtió en leyenda en el barrio. La gente hablaba con admiración de Dalva Ferrer, la mujer que no dejó que la ambición y la maldad destruyeran lo que era sagrado. Y siempre que alguien le preguntaba a Dalva cómo encontró el coraje para enfrentar a Luana, ella respondía simplemente: el amor es más fuerte que el miedo. Cuando amas a alguien de verdad, encuentras fuerzas que ni siquiera sabías que tenías. Fue el amor lo que me hizo luchar, y fue el amor lo que venció al final. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Dalva y la familia Alvarenga haya tocado sus corazones. Esta narrativa nos recuerda que la verdadera familia se construye con amor, lealtad y el coraje para proteger a quienes amamos. Si esta historia los emocionó, no dejen de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Dejen un like si les gustó y cuéntenos en los comentarios qué parte les marcó más. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida, del amor y de las relaciones humanas. Para más historias como esta, hagan clic en la playlist especial que preparamos aquí al lado. Su participación en los comentarios es muy importante para nosotros. Compartan sus impresiones, sus historias similares, y formen parte de esta comunidad que valora las buenas narrativas. Hasta la próxima historia, y recuerden, el coraje y el amor verdadero siempre vencen al final.